El versículo principal de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 27 y el versículo 24. Allí Dios habla con Pablo y le dice: Pablo, no temas, es necesario que seas presentado ante el César. Y todo esto comenzó en el año 67 después de Cristo, cuando Pablo fue llevado a Roma para ser juzgado por Nerón. Este era el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8 menciona este asunto. Porque en el primer viaje, unos 7 años antes, debió haber sido liberado debido a las debilidades de las acusaciones contra él. Sin embargo, aquí Lucas elige no mencionar la liberación de Pablo y simplemente él va a la llegada del apóstol Pablo a Roma. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 13, la última lección del trimestre. Y el título de esta última lección es El viaje a Roma. Vamos a estudiar los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos. Y vamos a concentrarnos apenas en dos asuntos, dos cuestiones. En primer lugar, vamos a hablar sobre la iglesia en Roma. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el ministerio de Pablo en Roma. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces. La iglesia en Roma. Pablo fue acompañado por Lucas y también la Biblia dice por Aristarco y otros presos que estaban siendo enviados a Roma. Ellos estaban siendo custodiados por un centurión llamado Julio, según Hechos 27:1. Lucas construye toda esta historia a partir de la misión que Jesús había encomendado a los discípulos. Recuerdan, está en Hechos 1:8. Allí dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este contexto, él está escribiendo todo esto. El viaje de Pablo a Roma estuvo rodeado de muchas adversidades, de muchos problemas. Y Lucas nos cuenta esta historia con lujo de detalles. Parece una película cuando nosotros comenzamos a leer todo este texto. Él dice que hubo, en primer lugar, ustedes pueden ver allí la secuencia en la Biblia, hubo una gran tempestad con que estaba tocando el barco con mucha violencia. Después él menciona hambre, muchos días sin comer. Después el naufragio. Después él habla sobre los soldados que quieren matar a todos los prisioneros, el versículo 42 y 43. Y una serpiente también venenosa en el camino que mordió a uno de los pasajeros. Y finalmente el prejuicio de los paganos contra Pablo. Cuando Pablo finalmente llegó a Roma, le fue permitido entonces, dice la Biblia, arrendar una casa en lugar de ser enviado a una prisión o un campamento militar. Pero siempre permaneció en ese lugar encadenado a un soldado romano. Era así la costumbre de los juicios romanos. Así que Pablo permaneció 2 años enteros en ese lugar. Y la Biblia dice que él recibía la visita de muchas personas. En Romanos 15:23, Pablo reconoce que la iglesia romana ya existía desde hace mucho tiempo. Y en Romanos, el capítulo 16, del versículo 13 al 15, Pablo describe que conocía personalmente a varios creyentes, inclusive algunos de ellos eran sus propios parientes. Otros también habían trabajado con él y otros habían sido convertidos por su intermedio. En fin, todo esto es el contexto de lo que ocurría allí. Ahora, el segundo asunto, el ministerio de Pablo en Roma. ¿Qué hizo Pablo allí? Poco después de su llegada y siguiendo su práctica de ir primero a los judíos, según Romanos 1:16, primero a los judíos, Pablo comenzó invitando a los líderes judíos para visitarlo. La idea era que ellos pudiesen oír primeramente, de primera mano, sus argumentos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue la reacción de los judíos? En primer lugar, la Biblia dice que estaban intrigados y decidieron darle una oportunidad. Hechos 28:22. Algunos creyeron y otros no, infelizmente. Hechos 28:24. Y entonces Pablo citó Isaías 6, 9 y 10, desde donde se menciona el juicio de Dios sobre ellos.
Y todo esto por causa del deliberado rechazo del Evangelio de parte de ellos. Entonces Pablo concluye de la siguiente manera. Él dice que la salvación sería llevada entonces a los gentiles. Esto en el versículo 28. En ese tiempo el número de los gentiles comenzó a superar el número de los judíos. Y entonces la siguiente pregunta fue inevitable. ¿Será que el plan de Dios para Israel había fracasado? Entonces Pablo responde estas preguntas, estos cuestionamientos en Romanos el capítulo 11. Y él dice 3 cosas. En primer lugar, la incredulidad de los judíos, que era el primogénito original, llegó a ser la oportunidad de los gentiles, que era el hijo menor, en Romanos 11:30. En segundo lugar, él dijo que los judíos no han sido echados fuera, porque Dios es más que capaz de salvar a cualquier judío que vaya a él con fe. Y en tercer lugar, él dice que si el rechazo de Israel llegó a ser la oportunidad de los gentiles, entonces ahora Pablo desea que la conversión de los gentiles sea una oportunidad para Israel. Qué hermoso, ¿no? Al final de todo esto, a pesar de su condición como preso y también la nota triste acerca de los judíos que rechazaban el Evangelio, la última escena de Hechos es el triunfo y la certeza. Amén por esto. Algunas aplicaciones al final. En primer lugar, la paciencia y el buen ánimo de Pablo durante todo este largo e injusto tiempo en la prisión son un sermón permanente para todos nosotros. Su espíritu tan diferente del espíritu del mundo daba testimonio de que realmente el poder de lo alto estaba en él, habitaba con él. Un segundo asunto es que el mismo espíritu que empoderó la vida de Pablo y todo su ministerio puede empoderar a nosotros también en este tiempo. ¿Usted no cree? En tercer lugar, yo quería encerrar este último bosquejo del trimestre con las palabras de Pablo antes de morir. Y estas palabras están registradas aquí en la Biblia, en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 7 y 8. Y él dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que tú tengas esta misma esperanza, esta misma certeza, y que tú puedas ser un misionero útil en las manos del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, por la lección de este trimestre y de esta semana, que pueda fortalecer nuestra fe y que podamos ser misioneros en tu causa. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.